Buen día, mi nombre es Brian Andrés Carabalí Gutiérrez, estudiante de Psicología de la Universidad Católica de Pereira. Actualmente me encuentro desempeñando mis prácticas en psicosalud y transformación desde el enfoque clínico. Hoy por hoy, el medio por el cual se están desempeñando mis prácticas es por un medio digital, con videos pregrabados como este y con conferencias en vivo que vamos a tener a lo largo de estos meses. En este caso, los acompaño desde un video pregrabado. ¿Por qué? Por la pandemia que se está viviendo hoy en día a causa del coronavirus o a causa del COVID-19. Como ustedes saben, se deben de tomar medidas, en este caso un aislamiento preventivo por cuestiones de salud pública, para que este COVID-19 deje de propagarse tanto. Dicho esto, en el día de hoy, y teniendo en cuenta todo el panorama que se está viviendo, vamos a abordar el tema de control de las emociones, es decir, inteligencia emocional. Yo creo que en este punto algunos se preguntarán, o de pronto algunos ya lo han visto, este tema, pero también ante esto surge la duda, ¿cómo así que un control de las emociones? ¿Es posible? ¿No es posible? También surgen las dudas de a veces uno confundir una emoción con un sentimiento, o uno dice emoción es igual a sentimiento, ¿cierto? Pero lo que más nos interesa aquí es, ¿será que nosotros podemos llegar a tener un control de las emociones? En este video pregrabado lo vamos a descubrir y vamos a resolver todo ese tipo de incógnitas, pero quisiera que se lo pensaran un momento. ¿Se puede tener un control de las emociones? ¿Ustedes qué dicen? Tómense en un momento. Si quieren, pausen el video y lo discuten con la persona que tengan al lado o con la persona que esté dirigiendo eh, el video en este caso. Es decir, si de pronto lo está visualizando el padre, la madre o alguien allí. Bueno, teniendo en cuenta que ya se discutió allí un poco de que sí o no se puede tener un control de las emociones, vamos a ir por partes. Primero, y ojalá y puedan tomar apuntes de esto porque es súper fundamental que tengan su cuaderno allí, porque toda esa información, todo ese aprendizaje, además de quedar aquí en nuestra cognición, en nuestras mentes, en nuestro cerebro, de manera muy coloquial, es pertinente que lo tengan plasmado de manera escrita, porque si de pronto se les olvida, ustedes vuelven y retoman el apunte para recordar. Para iniciar, vamos a empezar definiendo qué es una emoción, ¿sí? ¿Qué entendemos por emoción? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría mucho que dentro de pequeños intervalos se cuestionaran un poco, ¿no? Y ustedes mismos allí en su espaciecito pues pensarán realmente qué definición tienen ustedes por emoción. ¿Sí? En este caso, pues la emoción es una alteración intensa o es una alteración de ánimo intensa, pasajera, es decir, está en un momento determinado, o por decir en un momento determinado estamos felices y ya después esa felicidad se va, es pasajera, ¿sí? Es agradable o penosa. También una emoción tiene que ver con una cuestión de adaptarnos, ¿sí? Es una cuestión del ser humano, muy del ser humano, por la cuestión de que eso que resaltaba al principio, de adaptarse. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí?
el ser humano, gracias a sus emociones, ha podido sobrevivir. En este caso, las emociones, y para hablar de esa adaptación, se dividen en tres cosas fundamentales que quisiera que tuvieran muy en cuenta. Se dividen en un componente fisiológico, ¿sí? En un componente cognitivo y en un componente conductual. Bueno, palabras más, palabras menos. El primer componente, ¿sí? El fisiológico, tiene que ver con nuestra anatomía de nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Cómo reacciona la emoción en nuestro cuerpo? Ejemplo, tomemos una emoción. La emoción de una fuerte, la ira, ¿sí? Esta emoción de la ira en el cuerpo, o sea, en lo fisiológico, ¿qué es lo que hace cuando nosotros sentimos ira? Sacamos fuerza de donde no la tenemos, nuestras manos empiezan a temblar, nuestras manos empiezan a sudar, ¿cierto? Tenemos sudoración, muchas veces nuestros músculos se agrandan y cuando estamos, digámoslo, con ira, y como lo resaltaba ahora bien, sacamos fuerza de donde no la tenemos. Lo otro, como se dice de manera muy coloquial, la sangre como que empieza a sentirse caliente, ¿no? También la emoción se divide y se define desde lo fisiológico. Los cambios fisiológicos o los cambios en el cuerpo que ocasiona una emoción, ¿sí? Una emoción es adaptativa porque, o se define, una emoción en que es adaptativa y genera cambios en el cuerpo. Está ahí bien, ¿cierto? Lo otro, en lo cognitivo. Las emociones, cuando nos hablan de lo cognitivo, es que nos pone a pensar infinidad de cosas. Por decir, cuando estamos alegres, no miremos solo emociones fuertes como la ira o la tristeza, sino cuando estamos alegres. Nos dan ganas de hacer de todo, ¿sí? Nos dan ganas hasta de bailar, nos dan ganas de levantarnos más temprano de lo normal, nos dan ganas de incluso hacer más de lo que nos piden, ¿no? Un ejemplo, cuando nos dicen que arreglemos la casa, ¿no? Y nos dicen simplemente barra y ya. Pero usted estando tan contento, tan motivado, usted no solo barre, sino que trapea, sino que limpia el polvo, ¿cierto? Y piensa, ¿por qué solo voy a hacer esto? Porque no lo hago de más cosas, ¿sí? Empieza usted a pensar infinidad de situaciones buenas en el aspecto cognitivo, ¿sí? O sea, la emoción relacionada con la cognición es que nos pone a pensar cosas buenas para después hacer cosas buenas. ¿Sí me hago entender? O de pronto es un poco enredado. Voy a volver a retomar. Las emociones son adaptativas en el ser humano y nos permiten sobrevivir. Y las emociones son o se dividen en tres aspectos. El primero, lo fisiológico, ¿sí? Los cambios que genera la emoción en nuestro cuerpo. Lo otro, en lo cognitivo, la emoción nos pone a pensar infinidad de situaciones, ¿sí? Una emoción, en este caso como la alegría, nos pone a pensar cosas buenas, ¿sí? O una cuestión como la ira, nos pone a pensar cosas malas, ¿sí? Voy a ir a, no quiero hacer nada hoy, o voy a agredir a esa persona, o simplemente hoy no me quiero levantar, me siento mal,
¿sí? La emoción empieza a traernos pensamientos malos en lo cognitivo. Y por último, el último aspecto, en lo conductual. La emoción nos hace comportar de determinada manera. Cuando tomábamos el ejemplo de arreglar la casa, ¿sí? Pensamos en que queremos hacer las cosas bien. Y no solo barremos la casa, sino que también actuamos para trapear la casa, para limpiar el polvo. Pues de manera muy paisa, muy coloquial, muy de nosotros. Nos hace actuar, ¿sí? Nos hace movilizarnos. De nuevo, una emoción como la ira, de manera muy, digámoslo, primitiva. Nosotros cuando sentimos ira, inmediatamente pensamos en pelear, ¿no? Actuamos en atacar a la otra persona, o sea, nuestro cuerpo, nuestra conducta, nuestro comportamiento se resume en esto debido a esa emoción negativa que hay ahí. Pero también vamos a ver más adelante que eso se puede modificar, podemos tener un control sobre eso, sobre esa emoción. Ahora, muy fundamental, la emoción siempre, 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 y no se les olvide esto, va a ir acompañada de un motivo. La emoción siempre va a estar acompañada de una motivación, ¿sí? Es decir, para nosotros hacer algo, siempre va a haber una razón ahí. Y en este caso, para que una emoción se manifieste, siempre va a haber una motivación, por muy pequeña que sea. En este caso, me llegó la noticia de un nuevo trabajo. ¿Sí? Ahí está el motivo, un nuevo trabajo. ¿Y qué me va a generar eso? La emoción de que de alegría, de sorpresa, porque no me lo esperaba. ¿Sí? ¿Se me va a entender? Ahora, pasando a otro aspecto, las emociones tienen, y quiero de nuevo recalcar en esto, o sea, enfatizar en esto, puntualizar. Las emociones presentan una función adaptativa. De nuevo, adaptativa. ¿Por qué? Porque prepara el organismo para la acción. ¿Sí? Prepara el organismo para una situación. Uno de los ejemplos más particulares es de nuevo con la emoción de la ira. Si de pronto, sí, tomémoslo con la emoción de la ira. O con el miedo, con el miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, nuestro organismo se prepara para huir. Lo primero es que uno siente que se le congelan las manos, siente que suda frío, ¿cierto? Tiene una sudoración un poco fría. Y lo que hace es que cuando nos asustan o cuando sentimos miedo en muchas ocasiones, nos dan ganas de escapar de esa situación, ¿no? Por decir, cuando nos asustan, que es lo que hacemos nosotros. Algunas personas se quedan quietas, otras personas corren porque les asusta lo que ven o les da miedo lo que están viendo. Entonces nuestro organismo, nuestro cuerpo se prepara y siempre va a buscar protección, ¿sí? Ante ese tipo de situaciones. Por eso es que es adaptativo y por eso es que el ser humano ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Ahora, una función motivacional, como les decía ahora, siempre, siempre, y no se les olvide, una emoción va a ir de la mano con una motivación, por muy pequeña que sea. Siempre una emoción va a ir acompañada de algo que le impulse, de cualquier situación. Ahora, es una función social, porque una función social nos permite relacionarnos con otras personas. No hay nada más agradable que una persona, digámoslo, alegre. ¿Sí? Se acerquen a usted y lo saluden de manera muy cordial y con una sonrisa en el rostro.
Porque si usted se le acerca a una persona toda seria, toda malacarosa, como que no quiere saludar a nadie, usted como que casi no se relaciona con esa persona. Por eso es que cuando se habla de que la emoción tiene una función social, es eso, nos permite relacionarnos con las personas, o incluso no solo nos permite relacionarnos con las personas, sino que también nos permite no relacionarnos con las personas. En el ejemplo ese de que si ven a una persona muy alegre, dale a usted la mano, usted con muchas ganas, usted con mucha disposición y de muy buena manera también le da la mano por la actitud que tiene, por esa emoción que se está reflejando ahí de alegría. En cambio, si llega alguien como dicen, mala clase, usted como que no le dan ganas de saludarlo o ni siquiera de dirigirle la palabra, ¿sí? La función social es esa relación con el otro y lo permite la emoción, más que todo positiva. Ahora, pasamos a otro tipo de cuestión. Los tipos de emociones. Hemos hablado mucho de qué es una emoción. Y resumamos un poco. Una emoción es una función adaptativa del ser humano, más que todo, y que se divide en tres componentes: fisiológico, cognitivo y conductual. Y nos permite, ¿sí?, adaptarnos, motivarnos y socializar con las personas. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué tipo de emociones hay? ¿Cierto? Hay emociones primarias y secundarias. Hablemos de las primarias. ¿Quién se ha visto la película de Intensamente? De pronto algunos sí, otros no. Es una película animada. La película Intensamente aparecen las emociones primarias, ¿sí? Y esas emociones primarias, ¿cuáles son? Son miedo, sorpresa, ira, asco y alegría. Son 5 emociones primarias. Las emociones secundarias, que ya vamos a ir allá, son las que se desprenden de esas emociones primarias. Es decir, del miedo se desprende ¿qué? El disgusto, ¿sí? De la alegría que se desprende, la euforia, las ganas de hacer algo. De alguna u otra manera, para que me entiendan, las emociones primarias son las que conocemos de manera muy particular: alegría, ira, sorpresa, ¿sí? Y las secundarias son las que ya se definen de otra manera. Ya vamos a ir allá a las emociones secundarias. Primero quedémonos con las emociones primarias. Ahora, el miedo, ¿sí?, siendo una emoción primaria, lo que nos permite es anticiparnos ante una amenaza o un peligro. El miedo nos hace buscar protección, protegernos a nosotros mismos. ¿Sí ven? La emoción del miedo lo que hace es que el cuerpo se prepara para protegerse. ¿Sí? Eso es lo que hace la emoción primaria, la cual se llama el miedo. Lo que hace es que ante una amenaza o ante un peligro nos protege. Importantísimo tener eso ahí en cuenta. Ahora, la sorpresa, ¿sí?, es el sobresalto, el asombro, el desconcierto ante una noticia buena, ante una noticia mala. Y su función adaptativa su función es la exploración. Sí, porque nosotros cuando sentimos sorpresa de algo queremos saber qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que sucede en esa sorpresa o por qué se dio esa sorpresa. Nos pone muy, digámoslo, en un estado de hacer muchas preguntas y querer saber qué es lo que pasa. O sea, lo que hace la sorpresa es que nos pone a explorar, ¿sí?, a conocer un poco más. Por eso es que cuando dicen que
No hay mejor aprendizaje que cuando uno se sorprende de algo que no conoce. Y pues al uno tener una sorpresa de conocer algo nuevo, quiere explorar más y quiere conocer más. ¿Sí? La sorpresa nos permite explorar. Ahora tenemos por aquí el asco. Si de pronto me ven mirando mucho hacia el lado, en este caso, a ver, izquierdo o derecho para ustedes, es porque tengo mi computador y tengo abierta la presentación en diapositivas, que por ser el video grabado, espero que en la conferencia en vivo pueda mostrarle las diapositivas. El asco, ¿sí? El asco nos produce, digámoslo, un tipo de rechazo hacia algunas cosas que no nos gustan. Porque imagínense uno no sentir asco, uno no tener la emoción de asco. Y sabemos que la emoción nos permite adaptarnos, ¿sí? Sobrevivir también. Porque si no está el asco, uno llega y se come algo que está en mal estado, algo que está vencido, o incluso algo que tenga veneno y que esté podrido, que ocasiona en nosotros un malestar, un daño estomacal bien severo, incluso la muerte. Pero somos afortunados de que en este caso pues esa emoción está allí presente, el asco, y nos produce, digámoslo, un rechazo hacia cosas que no queremos. No solo cosas que, que se comen, sino de pronto una persona, ¿sí? En este caso, no que nos parezca, digámoslo, desde el punto de vista asquerosa, sino que se genera ante esa situación o esa persona como un rechazo, ¿sí? De cuidarme, como que no quiero estar aquí o no quiero ni siquiera relacionarme con usted, como para evitar problemas o para evitar, sí, inconvenientes. Ahora, en este caso, nos protege, también nos protege de contagios, de productos venenosos. La función del asco también es bien importante. Genera rechazo y nos protege. Ahora, la ira o la cólera. Nosotros como colombianos le decimos rabia, pero en realidad pues eso está mal dicho. La rabia solo pues les da ¿a quién? ¿A quién le da la rabia? A los animales, ¿sí? Que les da espuma en la boca y estas cosas. De la manera correcta en la que se define esto es en la ira o en la cólera, ¿sí? En este caso la ira o la cólera se produce cuando algo interfiere con nuestros propósitos, cuando algo no nos sale bien, cuando algo nos sale mal. Y lo otro es que también cuando nos molestan demasiado, lo que hace la ira es que prepara nuestro cuerpo para defenderse, ¿sí? Lo pone en una autodefensa. Ahora, y por último, no, por último no, por penúltima emoción tenemos la tristeza. Si esa tristeza se ve muy reflejada por la cuestión de una situación de pérdida, ¿no? Tenemos la pérdida ante un ser querido, ante un trabajo, ante una meta, y nos sentimos tristes. Y es normal porque somos seres humanos. Y allí la tristeza lo que hace es intentar que nosotros busquemos un apoyo, una ayuda, reintegrarnos, ¿sí? Sacar esa emoción de tristeza, que no está mal sentirla, y lo que hace es que nos orienta a buscar ayuda, ¿no? Para sentirnos mejor. Ahora, la alegría. La alegría es una sensación debido a una situación muy positiva, ¿no? A una noticia muy positiva. Es una sensación de bienestar que lo que va a generar es ¿qué? Va a generar actitudes positivas, ¿sí? En este caso, mejora las relaciones con las otras personas, mejora nuestras actividades diarias, mejora todo en general. Ahora quisiera pasar
con las emociones secundarias. Estas emociones secundarias son algo, sí, son sencillas porque se desencadenan ¿de qué? De las emociones primarias. En este caso, cuando nosotros sentimos ira, la emoción secundaria que hay ahí a veces es la envidia o el malestar de no querer estar en una situación o no querer estar en determinado lugar, ¿sí? Ahora también una emoción secundaria es la cuestión de cuando nosotros sentimos miedo, a veces se desencadena la cuestión de la vergüenza, ¿sí? Como emoción secundaria. Tengamos muy en cuenta que las emociones primarias son la ira, la sorpresa, la alegría, el miedo, el asco. Y de ahí se desencadenan otras como la vergüenza, la pena, ¿sí? La envidia, que son las que pues conocemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es un sentimiento? Súper importante. Yo creo que al principio cuando yo les preguntaba, para ustedes, ¿qué es una emoción? Yo creo que algunos pensaban, no, pues yo creo que una emoción es un sentimiento. La verdad, no. ¿Por qué? Sabemos que la emoción es una función adaptativa que se compone de una parte fisiológica, una parte emocional, una parte cognitiva y una parte conductual. Sí, que nos permite motivarnos, adaptarnos y nos permite relacionarnos con los otros. Pero entonces, ¿qué es el sentimiento? ¿Mm? El sentimiento, palabras más, palabras menos, es la experiencia objetiva, es decir, el sentimiento es la cara de la emoción. Porque nosotros cuando nos sentimos tristes, pensamos, no quiero hacer nada, pero nadie sabe que estoy triste porque no comunico nada, no digo nada, ¿sí? Simplemente está ahí y el único que sabe que estoy triste soy yo. Pero ¿de qué manera se entera la otra persona que estoy triste? ¿Sí? Cuando el sentimiento o cuando la emoción no se queda dentro, sino que sale. Cuando sale, esa emoción se llama sentimiento. Porque el sentimiento lo podemos ver. Ejemplo, cuando nosotros nos sentimos tristes, tenemos la emoción de sentirnos tristes. En ese momento yo estoy triste, sí, pero ustedes no lo saben. Un ejemplo. De la manera en que ustedes van a saber que yo estoy triste, que tengo la emoción de tristeza, es cuando lloro. Ahí, cuando lloro, se está reflejando el sentimiento. Poco enredado. La emoción es lo que no podemos ver y el sentimiento es lo que podemos ver. ¿Sí ven? Fácil. La emoción, en este caso, es alegría. Yo puedo estar callado, yo puedo estar alegre. Está la emoción acá, nadie la ve. Pero las personas la ven cuando yo sonrío. Ahí está el sentimiento. La emoción es lo que no podemos ver y el sentimiento es la alegría. Sí, es la parte objetiva. Es la cara de la emoción. Si de pronto no les queda claro, lo volvemos a retomar. La emoción es lo que está dentro de nosotros, que nosotros mismos podemos sentir, que los demás no pueden ver. Cuando los otros ven que yo sonrío, que yo lloro, ese es el sentimiento. ¿Sí? Allí las personas están viendo nuestras emociones. Que de pronto necesitan devolver el video, devuélvalo y lo discuten ahí con la persona que esté dirigiendo el video. Desde mi perspectiva y lo que he leído, lo entiendo de esa manera, pero pueden surgir infinidad de debates y otros puntos de vista que son totalmente aceptables.
Ahora, pasemos teniendo en cuenta todo este panorama de qué son las emociones, qué son los sentimientos, pasemos al control de las emociones. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional, o la teoría, que es una teoría, la creó una persona que se llama Daniel Goleman. Él es un psicólogo estadounidense que habla de que se puede tener un control de las emociones. En este caso, la inteligencia emocional es tener un conocimiento de nuestras emociones y tener un gobierno sobre ellas. O sea que la pregunta que yo hacía al principio, ¿será que se puede tener un control de las emociones? Sí se puede tener un control de las emociones. Esto no se consigue de la noche a la mañana, toma trabajo, como todo lo bueno, porque en algunas ocasiones las emociones son las que hablan por nosotros, ¿sí? Cuando somos muy impulsivos para las cosas y después nos arrepentimos, como, bueno, ¿yo por qué hice eso? Para no llegar a esa situación, vamos a ver cómo tener un control de esas emociones, cómo tener una inteligencia emocional. Porque si ven, todos somos inteligentes, pero falta, digámoslo, volver un poquito sólido el tener una inteligencia sobre nuestras emociones, tener un gobierno sobre nuestras emociones y que las emociones no tomen el volante de nuestras vidas, porque allí cuando las emociones toman el volante de nuestras vidas es donde vienen las recaídas. Que me siento muy feliz, muy contento, que me veo, digámoslo, después de 2 semanas me veo cachetón, me veo gordito. Oye, ya estoy bien, me siento feliz. Y está bien sentirse feliz, pero tener un control allí. Porque a lo que llega es, no me voy del proceso. Pero si tenemos un control de las emociones, sabemos que necesitamos más meses en el proceso para trabajar otro tipo de cosas. Está bien estar contento porque se está bien. ¿Sí? O cuando nos sentimos tristes, no, yo me voy porque no quiero estar aquí, yo me siento mejor afuera. ¿Realmente se siente mejor afuera? ¿Cuál fue o por qué motivo entró usted a la institución? ¿Por mejorar aquellos aspectos que de pronto estaban un poco allí faltos de trabajo? En este caso la cuestión del consumo. Y para eso se necesita tiempo. Por eso es que necesitamos tener un control de las emociones para no tomar decisiones apresuradas y no tomar malas decisiones. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo se consigue ese dominio de las emociones, ese gobierno de las emociones? Bueno, en este caso, ese gobierno de las emociones se consigue primero percibiendo o reconociendo qué emoción tenemos en el momento, ¿sí? Comprender esa emoción a qué nos está llevando, qué nos está haciendo sentir, qué nos está haciendo pensar. Después, regular esa emoción, dirigirla, intentar manejarla. Ya vamos a ver cómo manejarla. Y ustedes lo están o lo han hecho de manera muy particular. Lo primero, tener una escucha activa. ¿Sí? Si nos sentimos tristes, si nos sentimos mal, hablemos. Saquemos todo eso que está en nuestras mentes, que aqueja nuestras mentes y que nos atormenta. No nos quedemos callados, porque si nos sentimos mal y no comunicamos esto, pues tomamos malas decisiones. Pero si nos atrevemos a hablar, no sé, con la madre, con el padre, con la persona que usted le tenga más confianza y que usted sabe que lo va a escuchar y lo va a comprender. Ya después usted toma también la decisión de hablar con un profesional como es la madre o el padre para que le dé herramientas y lo oriente de mejor manera.
va a permitir tener un control de sus emociones y reconocer que de pronto la decisión que está tomando con esa emoción tan presente, que no la está controlando, lo está haciendo tomar decisiones malas. Entonces lo primero es una escucha activa, ¿sí? Y una comunicación asertiva. De pronto usted hace caso al padre y que el padre le pueda dar a usted herramientas, o con la madre, y usted escuchar activamente y comprender todo eso que le dicen, que le puede ayudar y le puede salvar su vida. Y lo otro, comunicarse de manera tranquila, serena, así lo que le está ocurriendo en el momento. Y se le da trascendencia. Eso por un lado, escucha y comunicación asertiva. Lo otro, hay algo que se llama conciencia plena o mindfulness. Se los voy a deletrar para que de pronto los que quieran escribirlo lo escriban. Mindfulness. Mindfulness. Esta es otra de las herramientas que permite el control de las emociones. Cuando nos sentimos muy estresados, sentimos mucha ira, mucha cólera, incluso mucha alegría, que en muchas ocasiones no tener un control de la alegría nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Este mindfulness lo han efectuado ustedes con el abuelo. Es meditación, ¿sí? Es tener un encuentro entre sus emociones y poder regularlas, ¿no? Tomarse un espacio en el día para cerrar sus ojos, sentir cómo entra la respiración y cómo sale de su cuerpo, teniendo en cuenta que esa respiración que entra a su cuerpo es todo lo bueno y lo que sale es todo lo malo, ¿sí? Eso también es una herramienta fundamental para tener el control de las emociones. Y ojalá y lo practiquen cada vez que se levanten, cada vez que sientan que la situación está tensa, cuando se sientan, digámoslo, con miedo de efectuar algo, ¿no? O para tomar buenas decisiones. Y también, digámoslo, poder hablarlo con alguien que realmente lo pueda, digámoslo, orientar de manera correcta. Ahora, y para finalizar, la inteligencia emocional es muy valorada, ¿sí? Las personas a las que ustedes ven que de pronto tienen una situación muy tensionante, digámoslo, que tienen un altercado, tienen una pelea y ustedes ven que la persona no agrede a la otra persona, sino que simplemente le dice, venga, tranquilo, hablemos. Esa persona allí tiene inteligencia emocional. Aprovechen a esa persona y hablen con ella y venga, ¿usted cómo hace? ¿Usted por qué lo normal que uno haría es atacarlo? ¿No? Podemos ver qué hábitos toma esa persona. Medita, dialoga, escucha, se comunica para tomar buenas decisiones y no tener inconvenientes en la vida, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, si las emociones tienen un control sobre nosotros, esto puede hacernos tomar decisiones equivocadas. Por ahora finalizamos esta sesión, muchachos. Que tengan buen día. Nos estaremos encontrando en otra ocasión. Fuerza y resiliencia.